cerrado. Eso siempre es bueno tenerlo en consideración porque a veces pasa que los proyectos pueden tener una muy buena fundamentación, pero si la universidad científica del contexto en el cual se quiere desarrollar la investigación no está suficientemente clara, queda en una buena idea, pero que no tiene un contexto de uso. Ahora, nosotros creemos que efectivamente eso va a ocurrir. De hecho, lo particular de este caso es que nosotros tenemos presencia en ese proyecto, ¿sí? Lo cual, por un lado, es positivo en la medida que vamos a estar muy involucrados contigo en el proyecto, pero también tiene eso sus riesgos, digamos, de que nuestro juicio puede estar medianamente, no contaminado, pero sí con cierto nivel de complejidad mayor al no tener una mirada ajena, ¿sí? Pero eso también da cuenta de un proceso que está en desarrollo, así que ese aspecto hay que mirarlo con lo que es, algo que tiene límite y también que tiene posibilidad, ¿sí? En ese sentido queda muy claro el contexto del proyecto y el marco en el cual se inscribiría. Sería un proyecto asociado a una línea de investigación del magíster, que es la línea de desarrollo profesional con integración de TIC, ¿cierto? Además estaría dentro de la línea de investigación de los proyectos Fondesit, en el cual participo, que tiene que ver con el conocimiento didáctico del contenido de los profesores que se especializan. La particularidad de tu proyecto, que nos parece novedoso, tiene que ver con que tú te vas a focalizar, ¿cierto?, no en el profesor beneficiado necesariamente, sino que en el formador, en este caso los tutores. Y eso, claro, habla de que hay una necesidad ahí de volcar los esfuerzos de comprensión de cómo se expresa o se gestiona el conocimiento tecnológico del contenido en los formadores de profesores, en este caso tutores, ¿sí? Y eso yo creo que tiene ahí un elemento novedoso, original, y que hay que indagar en la literatura hasta qué punto es de los actores comprometidos en este proceso uno que hoy día asoma como necesariamente investigable. Y ahí es donde yo creo que el proyecto entra en una fase un poco menos desarrollada, que tiene que ver con el problema de investigación. ¿Y cuál es el elemento que yo creo que tenemos que fortalecer, Connie? Que tiene que ver con los argumentos que persuaden al lector de que es importante investigar al tutor, de que es importante investigar en un proceso formativo el componente del conocimiento tecnológico del contenido por sobre otros, como las concepciones, las teorías implícitas, las creencias, o la situación que ocurre en la sala de clase de los profesores, sino que quedarnos, ¿cierto?, en este conocimiento de los tutores. Y ahí lo que se echó de menos justamente es la literatura científica, el estado del arte, la revisión sistemática que da cuenta de la pregunta, del foco en el formador, de los hallazgos de estudios previos donde se dice, oye, ya hemos investigado lo que pasa con el profesor que se forma, sabemos lo que pasa en la formación inicial, sabemos lo que pasa en la formación permanente, sabemos lo que pasa en primaria, sabemos lo que pasa en secundaria, poco sabemos de lo que pasa en la universidad y menos sabemos lo que pasa con el formador de formadores. Esa revisión asoma como fundamental para persuadir al lector de que tu problema existe y es una preocupación epistemológica. Perfecto. Ahí tenemos que trabajar fuertemente, hacer una revisión preguntándose, por ejemplo, ¿qué dicen los estudios sobre el conocimiento tecnológico del contenido respecto del rol del formador? ¿Qué metodologías se utilizan en estas investigaciones? ¿Cuáles son los principales hallazgos? ¿Y cuáles son las preguntas que en esta revisión de la literatura asoman como necesarias para los estudios que continúan en ese trabajo fundamental? Y ahí claramente los trabajos que se han desarrollado en torno al TIPAC, entre ellos los de Sebastián, que anticipaba, ¿cierto?, hoy día en el principio de esta clase, son, como bien dices tú tienes en tu tesis, como una referencia importante, ¿sí?, a nivel nacional, pero internacionalmente hay mucha literatura de los últimos 7, 8 años que refieren, ¿cierto?, en Chile, en España y en Estados Unidos preferentemente, del uso de esta dimensión del conocimiento
de la teoría de Schulman asociada a las tecnologías. Entonces, raya para la suma, Connie, yo creo que es fundamental responder a la necesidad de ahondar en la revisión de la literatura para de esa forma persuadir y hacer más rica la formulación del problema de investigación. Yo creo que está muy bien a nivel de tema. Claridad respecto de los elementos constitutivos del tema, pero nos falta llegar a la pregunta, y la pregunta debe ser principalmente argumentada sobre la base de la revisión de estudios vigentes en la materia, ¿sí? Eso yo creo que es algo que se hace presente tanto en la formulación como en los objetivos, que si bien tú no los planteas, uno los intuye en la lectura de tu texto, así como también la justificación de la problemática. Y finalmente, en relación al marco referencial, yo creo que sí o sí, y esto viene para el segundo informe, tú vas a tener que dar cuenta del modelo de investigación que desarrolla la escuela de Stanford, ¿cierto? Y Michigan, referida al conocimiento didáctico, al contenido, el PSK. Vas a tener que derivar desde ahí los estudios sobre el PSK, incluida la dimensión tecnológica, pero igual vas a tener que discutir con otros modelos de investigación que en paralelo han ido desarrollando estudios sobre los conocimientos de los profesores, como el modelo de la Universidad de Cambridge, que desarrolla la teoría sobre el cuarteto del conocimiento, ¿sí? Que en relación a lo que hace Schulman, lo que postulan ellos es que no basta con identificar los conocimientos base de la enseñanza de calidad, en este caso de un profesor que forma a otro, sino que también hay que ver cómo esos elementos bases se hacen presentes en la práctica de esos profesores o tutores, fundamentalmente a partir de la reflexión de su práctica. Entonces creo que esos dos modelos de teóricos, el enfoque PSK y el enfoque Quarter Knowledge de Cambridge, creo que pueden ser dos referentes que en tu teoría de base van a tener que presentarse y discutirse, porque creo que ambos de manera integral o uno en particular se haría muy importante para fundamentar teóricamente tu proyecto de investigación, ya superada la valla inicial, que es la revisión de la literatura existente. Entonces creemos que tu proyecto está en un estado básico en general, con algunos elementos bastante destacables como la contextualización, la pertinencia, la relevancia y la vigencia, pero que creemos que para un siguiente esfuerzo necesariamente va a tener que expresar ahí qué se ha estudiado en España, qué se ha estudiado en Turquía, en China. De hecho hay un estudio reciente que se efectuó entre Suecia y Japón referido al TIPAC. Entonces hay literatura que uno puede reconocer y que vamos a discutir después si crees que es necesario que yo te haga referencia sobre ella, para que complementemos la mirada que la comunidad científica da al tema que tú planteas, que, insisto, me parece muy interesante, además que da cuenta del perfil del magíster, al hablar de TIPAC, habla de tecnología, y eso nos asegura, ¿cierto?, que no haya cuestionamientos a salirnos del marco del magíster, que es un elemento que siempre hay que tener presente. Así que creemos que con el informe que te voy a hacer llegar ahora, queda claro el itinerario a seguir. Primer paso, una revisión del estado del arte, y segundo, ya incorporar estos dos modelos teóricos que creemos que puede contribuir a lo que tú puedas también buscar de una manera particular. Súper, me queda clarito. Muchas gracias. Bien, pues. Yeah. Eduardo, no sé si quieres complementar algo a eso. No podría. Está muy completo. No. Ya. Voy con vas tú y después yo para descansar un poquito. Eso, ya. Vale. Entonces, a mí me gustaría seguir con Daniela. Ya, entonces, déjame buscar aquí unos. Ya. En el caso de Daniela, lo que nos pareció es que yo diría que la estructura general de la revisión que hace es coherente, aborda aspectos que son pertinentes a lo que estás estudiando, es decir, el tema de la educación musical, de la armonía,
todo eso está abordado. Y tiene referencias relevantes. Creo que tienes que buscar más en lo que son investigaciones, revistas científicas actualizadas. Y lo que yo diría básicamente que lo que está ocurriendo es que tienes que profundizar y más fino a esos aspectos. Es decir, digamos, los títulos están, pero tienes que profundizar mucho más en la revisión de esas mismas fuentes que tú colocas. Tienes que hacer una mirada más crítica, analítica de ellos y profundizar en los conceptos que están trabajando. Eso es un comentario general que yo les haría a los trabajos. Es decir, no es suficiente, y es muy importante esto, decir, a ver, está este estudio, es de esta fuente, está este otro, de esta otra, sino que ahora hay que hacer una lectura más fina de esos textos y ver los conceptos que esos textos están proponiendo, con qué fundamentos se están construyendo. ¿Son teóricos? ¿Son especulaciones que hacen sentido? ¿O además están respaldadas por investigaciones actualizadas, han sido aplicadas, testeadas? Porque hay muchas fuentes, más aún en las investigaciones relacionadas con educación, que hablan hay mucho de discusión teórica, presentan un cierto enfoque, una mirada, pero ¿cuántos de esos enfoques están después respaldados por estudios empíricos que han puesto a prueba esos puntos de vista? Es decir, por ejemplo, y esto también va a ir después en el trabajo de esto, hablar de que el juego ayuda al aprendizaje, pero ¿cómo? ¿En qué aspecto? Usando qué técnicas, qué aspectos del aprendizaje, en lo cognitivo, en lo emocional. En el caso tuyo, por ejemplo, tú abordas, y algo que creo que hay que profundizar, esta relación entre el pensamiento abstracto y la composición o el trabajo con la armonía, o que la armonía tendría un componente o requeriría de un componente de pensamiento abstracto. Eso, por ejemplo, es algo que me parece que, desde el punto de vista conceptual, tienes que profundizar mucho más. Porque está enunciado, pero no está desarrollado. ¿Ya? ¿Se entiende? Porque finalmente, si bien tú quieres a lo que pareces aspirar, pero que todavía sigue siendo prematuro dentro del objetivo de este informe, que es revisar los campos del conocimiento existente, que es algo práctico, aplicado. Aún así, para esa aplicación, tiene que haber un buen fundamento en lo conceptual, en lo teórico y en lo empírico, para después hacer una bajada a algo práctico. ¿Se entiende? O sea, cuando llegue el momento de que tú analices los juegos aplicados al aprendizaje, a este tipo de aprendizaje, tienes que tener una claridad conceptual de manera de que puedas hacer una bajada de ese concepto a ese juego. ¿Qué es lo que hay en esa estrategia de jugar que tiene una vinculación, que tiene una coherencia con lo que es la teoría de lo que es la armonía, la educación en torno a la armonía y a su vez el desarrollo del pensamiento abstracto, que puede ser que haya sido aplicado en la música o puede ser que haya sido aplicado en otros campos de la educación, pero que puede ser válido si es que, por ejemplo, por decirte, obviamente, juegos que hayan sido utilizados en el campo de las matemáticas para desarrollar el pensamiento abstracto, ¿ya? Como lo hace, por ejemplo, ARPA, ¿ya? Bueno, ellos en realidad no usan tanto juego, usan problemas, pero ahí puedes hacer analogías, porque puede ser que no haya tanta investigación específicamente sobre lo que tú estás haciendo, ¿ya?
Ese es un aspecto. Y hay observaciones respecto a que tú, claro, ya estás formulando la pregunta, estás formulando objetivos, y la metodología no te involucras tanto en el caso tuyo, está implícita, pero todavía no te detienes tanto en eso. Bueno, para formular esa pregunta y para formular esos objetivos, todavía tiene que haber una mayor revisión de lo que es la literatura. Yo diría que básicamente eso es lo que yo pude observar en tu trabajo, que yo lo veo que es coherente, que en lo formal la revisión bibliográfica está bien citado, ¿ya? Pero tiene que haber un trabajo de procesar esa revisión más profunda, ¿ya? Y a partir de esa revisión, y en ese momento también ampliando a mayor casos de investigaciones, de evidencias empíricas respecto a esto, poder fortalecer tus argumentos, y ahí yo creo que se va a ir desprendiendo con mucha más claridad cuál es una pregunta. Porque por el momento todavía hay incoherencias entre la pregunta y los objetivos. Pero si es que la pregunta todavía no está bien delimitada y sustentada, ¿para qué nos vamos a desgastar buscando coherencia entre la pregunta y los objetivos? Eso. Cristian, no sé si... ¿Sí? No, sigamos nomás para que al final hacemos una suerte de síntesis general. Ahora con Eduardo Catalán. Ya. ¿Eduardo? ¿Daniela, alguna pregunta o alguna duda? Sí. Entonces, la pregunta, ¿tengo que pensarla más? ¿O está mal hecha? ¿Cuál es la...? No, yo te diría, y esto es en general para casi todos, no te preocupes todavía tanto de precisar la pregunta, más bien todavía fortalece mucho más la revisión de la literatura. Con esos fundamentos, la pregunta va a ir cayendo, va a ir apareciendo por sí sola, o vamos a poder trabajar, vamos a poder precisar, pero con más fundamentos que los que tienes hasta ahora. Ya. Ya. Profesor, dice José si lo puede aceptar. Ah, bueno, lo voy a pensar. A ver. Ahí. Si está empanadita para el resto, digamos. Bien, Eduardo. Vamos con lo tuyo, ¿te parece? Sí, me escuchas, ¿cierto? Hola. Hola, José. Hola, hola, José. Atento y claro. Ya. Mira, nosotros revisamos tu proyecto y un comentario como bien amplio, el cual voy a argumentar después, tiene que ver con que tu proyecto tiene una particular riqueza que se sitúa en el marco de tu desempeño profesional, ¿sí? Y al igual que el caso de Connie, eso tiene luz y sombra, ¿sí? Nosotros hemos tenido grandes experiencias y son bastante eficaces en el sentido de que cuando un proyecto se sitúa en una investigación pertinente, especialmente vinculada a las necesidades profesionales de nuestros estudiantes, generalmente esas investigaciones terminan bien en el tiempo y son un aporte concreto a las realidades escolares de los profesionales, lo cual es el objetivo del magíster. Y queremos que tu tesis tiene, o proyecto de tesis tiene esa virtud inicial, digamos, que va bien encaminada como una investigación muy pertinente y que además da cuenta del perfil de egreso del programa que es académico profesional, ¿sí? Y en ese marco yo creemos que ahí hay un diamante en bruto que hay que pulir, ¿sí? Ahora, también esa misma medalla tiene otra cara, que es la cara un poco que algo esbocé con Connie que tiene que ver con ciertos resguardos científicos y de rigor que tenemos que cautelar en la medida que tú vas a ser juez y parte, en algún sentido, de la propia investigación, y el desdoblamiento entre ser profesional interesado en los resultados en virtud de su desempeño
y la camiseta puesta como investigador que le interesa indagar y comprender el fenómeno más allá de los efectos que pueda tener, es un ejercicio humano e intelectual que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, ¿sí? Y yo creo que va a ser una de las dimensiones más relevantes de esta experiencia intelectual, ¿sí? Para que sepas que ese va a ser un desafío, ¿sí? Esa tensión permanente entre el Eduardo encargado de computación y el Eduardo investigador sobre el pensamiento computacional, ¿ya? Entonces yo creo que ese es un marco de tensión necesaria que vas a tener que enfrentar y mantener ahí como siempre detrásito de la almohada, digamos, ¿ya? Como estas figuras del diablo bueno y el diablo malo, ¿cierto? O el ángel bueno y el ángel malo que uno tiene al lado de, me acuerdo de Tommy Jerry, imagínate, ¿sí? Que vamos a tener que cautelar en tu caso, y te lo planteo desde inicio, que es un punto que me parece importante rescatar. Otro elemento importante a nivel general tiene que ver con que tu trabajo demuestra un esfuerzo genuino por dotar al proyecto de una pequeña revisión bibliográfica. Es destacable, por ejemplo, el abordaje que tú haces, que yo creo que es el ejemplo a seguir en tu proyecto de los estudios y la experiencia en Inglaterra, ¿sí? Esa primera aproximación a una revisión del estado del arte, aun cuando es el ejemplo de la revisión de tu trabajo de mayor profundidad y de análisis, es el camino a seguir, ¿sí? Esa es la manera que nos gustaría que tu proyecto diga: esto se hace así en Inglaterra, esto se hizo así en Colombia, mire el ejemplo de Turquía, por acá en Zambia se hizo una experiencia similar en este contexto. Estas son las teorías que se usan para el concepto pensamiento computacional. Hay una dispersión semántica, ¿cierto? Tú también adelantas una plausible definición, que lo cual nos parece importante, pero siempre que tiene que estar de la mano, ¿cierto?, con una visión más profunda de los distintos enfoques en uso. Tú mismo señalas, ¿cierto?, que no hay univocidad teórica respecto de qué se entiende por pensamiento computacional, y eso yo creo que también habla de una tensión epistemológica, que es importante reconocer porque le da sentido también a la investigación. Ya hay un elemento argumentativo que da cuenta de la relevancia del problema ante la ausencia de una teoría o de unas investigaciones que den cuenta de un concepto más claro en términos científicos. ¿Para qué decir pedagógico? Si los científicos no se han puesto de acuerdo, en lo pedagógico obviamente eso va a tener también su correlato. Así que ahí hay un esbozo de un elemento súper importante como argumentación de la investigación, que también tiene su otro lado, digamos. Si no hay univocidad conceptual, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Entonces también eso hay que trabajarlo muy bien en el plano que también no se nos transforme en un problema, que se nos cuestione porque no hay una concepción clara de lo que se quiere investigar. Y ahí yo creo que va a ser muy importante que tú tomes una decisión en base a los enfoques en uso y justifiques por qué tú vas a tomar esta perspectiva en virtud de esta situación, ¿sí? Entonces ahí nosotros creemos que hay un trabajo de nivel bastante destacable en relación a lo primero, y también en relación a esta pequeña revisión que tú hiciste de literatura. Sí hay que profundizarla, Sí. porque no basta los estudios sobre el pensamiento computacional a secas, sino que también tienen que situarse en el marco de lo que es el sujeto de estudio y el contexto de estudio. Y ahí es donde nosotros creemos que tú tienes que profundizar también, porque no queda muy claro en qué nivel escolar te vas a ubicar, qué tipo de estudiantes. Por ahí esboza el tema de la matemática, pero queda muy descompensado en el relato de tu proyecto el elemento objeto de estudio, pensamiento computacional. Poco queda también presente el contexto de estudio, porque tú lo vas a hacer en tu institución. Entonces, ¿cuál es la relevancia científica de tu institución? ¿Por qué sería importante para otros leer tu trabajo en virtud del tipo de establecimiento, las características socioeconómicas, el índice de desarrollo humano, no sé? Tratar de fundamentar un poco más y expresar en qué contexto se va a hacer la investigación, ¿sí? Eso yo creo que es algo muy importante que no queda suficientemente desarrollado. Tal vez porque tú partiste del supuesto que sabíamos que era esa institución, pero quienes lean tu proyecto tienen que saber por qué es relevante esa institución, ¿sí? Más allá de que sea relevante para ti, en tu contexto,
y ahí contar un poco la historia de la institución y por qué hoy día esa institución hace parte de una manera de entender el pensamiento computacional en algún tipo de estudiante que parece particularmente relevante en su desarrollo, con la programación, el pensamiento computacional, que entiendo que son los estudiantes del área de las matemáticas, me parece. Ahí tienes que tratar de profundizar en eso porque quedó muy esbozado, ¿sí? Sí. No, lo de matemática es solo un ejemplo. La idea es incorporarlo en la asignatura de tecnología, no en matemática. A pesar de que se relaciona... Eso hay que aclararlo más porque mi lectura fue muy mala en ese sentido, me quedó dando vuelta, bueno, ¿y en qué contexto y en qué estudiante? Porque eso va a tener también implicancia en las teorías de base. Claro. No es lo mismo como pasa con Connie, que va a tener que trabajar teorías sobre el formador de formadores, a trabajar teorías del estudiante, del adolescente, ¿cierto? Ya sea del ciclo vital, de las teorías antropológicas, psicológicas o sociológicas o pedagógicas de un estudiante secundario, a trabajar un adulto en formación, como el caso de la colega Ramírez. Entonces, ahí va a tener que trabajar muy bien el sujeto de investigación, ¿sí? Y acotarlo, no tienes para qué abarcar todo el establecimiento, sino que un estudio que puede ser modélico del resto y que te haga también, se haga pertinente a ti y tu factibilidad también de desarrollarlo. Así que, por ese sentido, hay que una descompensación en esto que llamamos, ¿cierto?, este triángulo epistemológico entre el objeto, el contexto y el sujeto. Hay mucho objeto, poco contexto y menos sujeto. Va a tener que trabajar un poco en eso en el siguiente momento de la revisión. En relación a la formulación de los objetivos, yo creo que todavía es prematuro adelantar objetivos, pero claramente tiene que ver con un estudio que vaya a describir, ¿cierto?, cómo se desarrolla el pensamiento computacional en el contexto del establecimiento en el cual tú trabajas, en el ángulo específico de una determinada asignatura, con estudiantes de determinado nivel, y eso yo creo que está bien encaminado, ¿sí? Hay que ver desde dónde se va a mirar eso en términos teóricos, y claro, después la metodología la iremos a informar de acuerdo a la revisión más exhaustiva de la literatura. Y ahí también te hago una referencia. Tú citas muy bien cómo se aborda en Inglaterra el desarrollo del pensamiento computacional, ¿cierto? Tomar una posición, una opción, pero también es interesante saber qué se ha investigado sobre esa aplicación y cómo metodológicamente se ha estudiado. Porque seguramente ellos ya tienen estudios de impacto, de efecto o de variación o de desarrollo del pensamiento. Si queremos saber qué teorías sustentan esas investigaciones, qué metodologías utilizan para llegar a esos resultados. Entonces la tarea también es, como bien decía Eduardo, ahondar, hacer un doble clic a las investigaciones y ver, ya, asumen este concepto, perfecto. ¿Y cómo lo investigan? ¿Qué diseño? ¿Qué instrumentos? ¿Sí? Porque esos elementos te van a instruir también para lo que sigue de la investigación, que es la metodología. Y la metodología no tiene que ver con tus decisiones técnicas exclusivamente, sino que también tiene que estar en el marco de un paradigma de investigación o de un modelo de investigación al cual tú te adscribes, ¿sí? Y eso va a ser fundamental después cuando quieras discutir los resultados. Tienen que ser discutibles en el marco de investigaciones comparables, digamos, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante que tú profundices más en la revisión, que como insisto, la tuya está un poco más desarrollada, hay casos bien desarrollados, y que tienen que ser parte de esta siguiente fase. Y insisto, o sea, yo creo que tú tienes mucha capacidad para llegar a argumentos de política institucional, de historia del establecimiento educacional, que puede ser un buen diagnóstico para que el lector reconozca la necesidad de hacer el estudio sobre el pensamiento computacional, porque en ese colegio, dado ese proyecto educativo institucional y dado los resultados, por ejemplo, en el CIMSE o pruebas, qué sé yo, o características de los estudiantes, se hace necesario hoy día trabajar esa dimensión en esos estudiantes. Entonces, si bien va a ser una fundamentación orientada a la práctica y a la política institucional, no deja de ser relevante, dado el carácter de tu investigación, que va a ser una investigación de pertinencia profesional, ¿sí? Y eso hay que hacerlo como una virtud y un músculo que tú vas a tener que mantener, porque desde ese ángulo creo que tienes mucha fortaleza para defenderlo. Eso. Bien. Muchas gracias, profesor. Todo muy claro. Ya, pues ahí le voy a enviar el informe
por correo. Gracias. Sí, eso yo creo que a través del mismo curso podemos, por Sí. el correo de curso se pueden adjuntar archivos, entonces yo creo que esa sería una buena manera. ¿Mm? Ya, respecto a Héctor, a ver, yo diría algo parecido a lo que le decía a Daniel, es decir, que abordas como una primera revisión temática de conceptos. Algo que quizás es bueno que agregue para Daniela, que es muy importante que todos esos conceptos que ustedes están definiendo como ejes de su problemática, los analicen, los presenten. Por ejemplo, en el caso de Daniela, a ti se te olvidó algo que tú presentas como importante, pero que lo mencionas, pero no lo desarrollas para nada. Y en el caso de Eduardo, de Héctor, pasan otros. Y que es el de usabilidad. ¿Por qué usabilidad? ¿Por qué habría que estudiar la usabilidad? ¿Por qué la usabilidad en un juego? ¿Qué relevancia tiene la usabilidad en un juego? ¿Ya? Entonces, eso es algo que tú, Daniela, tendrías que profundizar, que se me haya quedado en el tintero. En el caso de Héctor, ¿qué cosas? Algo que es clave y que es la gamificación o gamification. La esboza muy como de refilón porque un autor hace un comentario respecto a ella, pero si es un tema central, deberías presentar cuáles son las definiciones, cuál es la discusión que hay respecto, porque a veces algunos conceptos como la gamificación son conceptos nuevos, entonces hay distintos puntos de vista. Entonces, ¿a cuál de esos tú te vas a adscribir? Hay algunos que son muy pragmáticos, a otros que son más teóricos. Entonces, ahí es importante que, por ejemplo, eso, tú no dejes de hacer una revisión, definición y hacer lectura crítica de lo que se refiere. Por otro lado, cuando tú partes de alguna manera describiendo un contexto, ese contexto yo te diría que tienes que ir más allá de lo que te parezca como sentido común o tu propia experiencia profesional. Entonces, cuando hay afirmaciones como que el contexto que se le presenta a los estudiantes, cuando se les presenta la enseñanza del inglés o del segundo idioma y el uso de las tecnologías, está descontextualizado, o que los estudiantes sienten una angustia existencial, o afirmar de que se necesitan nuevas praxis para el uso de las TIC, no sea algo porque parece que estamos todos de acuerdo al respecto. Es importante que esas afirmaciones, incluso aunque las diga un cierto autor, tú las mires más críticamente y busques estudios. O sea, si vas a hacer esa afirmación y esa va a ser algo que fundamente la necesidad de tu estudio, que se respalde en alguna evidencia, ya sea estudios que hay respecto a la integración de las TIC en el sistema escolar, o estudios sobre las percepciones que tienen los estudiantes o los docentes, o algún tipo de evidencia empírica, y que no quede simplemente como algo que nos puede parecer como que es de sentido común. Y eso implica de que tienes que buscar más fuentes de información, o la otra posibilidad es ser más cauto en las afirmaciones y hacer afirmaciones que efectivamente están respaldadas, tal vez que no ayudan a construir una argumentación de manera tan dramática, y tenemos que usar un lenguaje mucho más cauto, pero vamos hablando de cosas que están respaldadas, ¿ya? Entonces esa es una observación general respecto a la manera como tú introduces la problemática y presentas un contexto donde la problemática de
la enseñanza de un segundo idioma y el uso de la integración de las tecnologías a eso sería necesario, porque como para hacia allá va tu argumentación. Entonces de ahí tú saltas a la idea de que hay una falta de motivación y que el integrar estrategias que utilicen el juego ayudaría a resolver esa falta de motivación. Bueno, ahí es donde tienes que respaldar con más revisión qué es lo que propone la gamificación y cómo la gamificación o el uso de técnicas, recursos de juego que se usan fuera del contexto educativo, se propone integrarlas acá. Y un comentario parecido al que ya les hemos hecho a los demás, es esto de no es necesario todavía adelantarse tanto con los objetivos, porque efectivamente, como los estás planteando ahora, todavía los objetivos están muy dispersos, es decir, hay un objetivo general y objetivos específicos que apuntan en distintas direcciones. Los objetivos específicos, tú los estás planteando muy como tareas. Vamos a aplicar algo que pareciera que tú estás apuntando como un cuasi experimento, ¿ya? Que es como cómo los estudiantes, cuánto los estudiantes se motivan sin el uso de un recurso lúdico para aprender en inglés, y otro, comparar la motivación. Pero yo todavía sería más cauto respecto a ir proponiendo una metodología o un cierto diseño hasta no tener más antecedentes de qué es lo que hoy en día es el estado del arte respecto a este ámbito, a esta problemática. Y eso, pero como te digo, vas a tener que reforzar la parte teórica y conceptual con la que parte. Respecto a aspectos técnicos, no hay. Lo que sí yo destacaría, y que fue un poco desordenado que al final apareciera, pero que yo creo que puede ser una gran fortaleza de tu proyecto. Y es que tú al final como que sacaste como un conejo del sombrero, y resulta que existe una plataforma. Porque a mí lo que me preocupaba era, bueno, ¿y cómo lo vas a probar? Porque está a un nivel muy abstracto y de pronto aterrizas de que hay una plataforma, ¿cómo se llama? Richmond Spiral, la Spiral Richmond, algo así. Y entré a revisar eso y vi que efectivamente existe una plataforma que tiene toda una metodología para la enseñanza del inglés y que está basada en recursos de juego. Y eso puede ayudar a focalizar muy bien, y yo buscaría, si es que hay literatura específica, porque vi que Richmond es una editorial grande, de recursos, de distintos recursos pedagógicos y didácticos, ver si es que esa plataforma tiene literatura que la sustente, ¿ya? Que hayan estudios o hay otros estudios que lo hayan utilizado. Pero creo que esa puede ser una fortaleza de tu proyecto, porque es bien concreto, y puedes efectivamente utilizarla, y es algo que ya está, no sé hace cuánto tiempo, no sé si hay estudios que la validen científicamente, pero no vas a tener que desgastarte en construir una plataforma y aplicar los conceptos, porque eso ya está hecho. Entonces, eso yo creo que efectivamente, o sea, eso me parece que es una buena fortaleza que tiene tu proyecto, y te aconsejo que efectivamente la capitalice, ¿ya? Eso. No sé si tienes consultas o observaciones, dudas. No, profe, súper claro el feedback. Ya. Lo voy a tener muy en cuenta para la siguiente vez. Ok.
Bueno, ahí en el informe vas a ver comentarios más detallados. Cristian, no sé si te acuerdas que habíamos pensado si hacer un pequeño break ahora y a la vuelta Y tomamos nos va quedando sí, solo pues, José. con José Garrote. No sé si los demás quieren darnos un pequeño descanso. ¿Nos damos un descanso o seguimos nomás y terminamos antes? Como ustedes. ¿Qué prefieren? Yo podría seguir. Terminemos antes, ¿no? Sí, yo personalmente prefiero terminar antes. Ya. Ya. Ok, Vamos con José entonces, pues. vamos con José. Ya. Bueno, si quieres parto yo. Ya. El caso, a ver, el informe de José. José, ¿nos escuchas bien? Sí, ya, perfecto. El informe de José tiene un aspecto que está muy bien abordado, es que efectivamente tú te concentraste en revisar literatura, en revisar distintos enfoques, tanto empíricos como conceptuales, en torno a la problemática que estás esbozando, que todavía... Y no te detuviste tanto, y eso está claro, en formular todavía claramente un problema específico y una metodología de estudio, sino que más bien te dedicaste a hacer una revisión más amplia, diversa y con cierto grado de pensamiento crítico respecto a ello, que hay que profundizar. Pero claramente en ese sentido es un buen ejemplo de algo que te permite ahora avanzar, ciertamente que hay que seguir profundizando, pero avanzar ahora a definición de problemas, buscar ámbitos ya más específicos, pero hay un concepto ahí que de hecho quedamos bien, muy bien impresionados con Cristian, porque además está llegando por distintos canales, que es el concepto de ¿cómo es? Remote Teaching. Remote Emergency Remote Teaching. Remote Teaching. Que RT. para lo que tú estás abordando, y que, bueno, que también lo está, de alguna manera, lo va a tocar Connie por el objeto de investigación, pero que es un concepto muy importante hoy en día de distinguir lo que es la educación en línea. Bueno, también a Leslie podría servirle, porque ella también está aplicando, digamos, el contexto actual, la contingencia actual, y que es distinguir que lo que se está, o lo que, bueno, que en este minuto no sé si se está haciendo, pero lo que se hizo por algún tiempo cuando se volvió a clases, pero a clases no presenciales, no es de educación online, que son procesos educativos que están diseñados, planificados, para que rueden, fluyan, digamos, y que toman mucho tiempo de diseño y planificación previa, sino que más bien están obedeciendo a otras prioridades. Primero que nada, una emergencia que tiene dimensiones y que tiene problemáticas psicoemocionales que a veces son más importantes que las curriculares. Y que el currículo es algo que, si bien es parte del proceso y de las interacciones, pero ciertamente a veces tiene que, bueno, como está hablando el Ministerio, ser priorizado, ser filtrado, y como hay otras experiencias que estuve viendo a propósito de tu paper, de que se han hecho, por ejemplo, en Canadá, donde se están teniendo discusiones muy parecidas, tensiones muy parecidas a las que estamos teniendo acá. De que son cosas muy distintas y de que en estos momentos de ERT, Emergency Remote Teaching, hay que ir y buscar lo esencial. ¿Qué es lo esencial en los aprendizajes?
y en el contexto que están teniendo docentes y estudiantes que hay que abordar. No sé si quieres seguir, Cristian, después yo puedo comentar otras cosas más. Sí, yo también destaco 3 aspectos del trabajo de José. Primero, que efectivamente el trabajo de José responde en gran medida a la revisión de literatura científica asociada a los temas que a él le parecen van a formar parte de su problema de investigación, ¿sí? Y en ese sentido los 15 papers que se analizan en el documento tienen virtudes que ellos son particularmente relevantes para el resto. Primero, que son súper vigentes. Del total de las 15, 14 son de los últimos 5 años, incluso algunas del 2020, lo cual claramente habla de una literatura súper actual y que garantiza, ¿cierto?, la vigencia y la vitalidad de los temas que cada uno de ellos plantea en el marco de una discusión sobre la educación en tiempos de emergencia, principalmente. Lo segundo destacable, creo, es que el relato de cada uno de los estudios que se expresa en el informe es bastante claro, dinámico e informativo. Eso yo creo que también es una virtud que José tiene, que cuenta muy bien la historia de cada uno de los estudios, y eso yo creo que puede ser algo que los demás pueden mirar, ¿cierto? No para copiar, pero sí para entender un poco que un buen proyecto también cuenta una buena historia, ¿sí? Yo creo que es un elemento súper importante para despejar, ¿cierto?, ciertas dudas que una vez tiene el lector, que no necesariamente entiende muy bien todo lo que nos quiere contar el investigador. Y yo creo que el relato que establece José, que es bien simple, directo y bien organizado, es una buena manera, digamos, de introducirnos en lo que los estudios que él revisó tienen como principal aporte, y además como se presentan uno tras otro, da cuenta también de una manera bastante didáctica, podríamos decir, de contar lo que la literatura que él revisó presenta como tema importante, ¿sí? Ahora, hay que tratar de dar un paso adelante, que es generar, ¿cierto?, una tensión entre los estudios, que yo creo que el paso que José tiene que dar ahora. Ya nos contaste muy bien un poco qué es lo que dice cada estudio, y ahora, bueno, pongámoslo a discutir entre ellos, pongámoslo, ¿dónde está la tensión entre ellos? ¿Sí? Sabemos que hay journals, ¿cierto?, que se han dedicado al estudio de la educación en tiempos de emergencia, desde el punto de vista de lo que son los episodios de guerra, los episodios naturales, los casos estudiados en Chaitén, en Talcahuano, ¿no es cierto? También lo que hoy día se aborda con mucha fuerza en los procesos migratorios, pero y eso en el marco de qué elemento se hace parte del COVID-19. ¿Por qué sería importante, ¿cierto?, tensionar esa literatura desde el contexto actual, o no quedarnos en uno de ellos que tal vez aparezca como tan importante como actual y más permanente? Entonces también hay que mirar la tensión entre la literatura y por qué hoy día aparece como necesario estudiar el fenómeno del COVID-19, particularmente desde la visión que te podría darle los profesores desde la gestión socioemocional. Y ahí yo creo que un elemento que José necesariamente esbozó al principio del documento, que claramente tiene que desarrollarse con mayor profundidad, tiene que ver con los elementos constitutivos de lo que podríamos denominar un esbozo del problema, ¿sí?, que tiene que ver con la gestión socioemocional de los jefes de UTP en el marco de la vuelta a clase producto del COVID-19. Porque aparece muy relevado el estudio de la emergencia. Podríamos justificar también que se haga en el marco de la pandemia. Pero ¿qué importancia tiene el estudio de los jefes de UTP y por qué sería relevante desde ese sujeto reconocer la gestión de lo socioemocional? Yo creo que esas dos últimas preguntas son las que José tiene que necesariamente que profundizar. Y ahí, claro, salirse tal vez del marco de los estudios internacionales y abocarse más a la reforma, a la política nacional, al rol que tienen estos actores en la educación y en los procesos de emergencia, porque ahí creo que hay un trabajo que hay que profundizar para establecer la integralidad del problema de investigación, ¿sí? Porque eso puede ser novedoso científicamente. Nosotros pensamos con Eduardo, ¿y por qué no abocarnos mejor a los profesores, ¿cierto?, que son los primeros llamados a gestionar emocionalmente lo que ocurre en la sala de clase.
siendo que el jefe UTP tiene unos roles que tienen que ver más bien con la bajada del currículum, ¿cierto? O las políticas educacionales al terreno de lo pedagógico desde la planificación, desde la articulación técnica, pero no necesariamente gestionar emocionalmente el aula. Uno podría ser los coordinadores de convivencia, ¿sí? Que también tienen un rol asociado a esas dimensiones, por ejemplo, o abordar lo que es la ley que se está trabajando en el Congreso, la ley de educación emocional, toda la discusión sobre el trabajo docente y el desarrollo afectivo, ¿sí? Las teorías de Sembila sobre las reglas emocionales en el aula, etc. Entonces yo creo que hay que profundizar mucho más en los elementos educativos del problema de investigación como segunda fase. Pero raya para la suma, yo creo que hay un trabajo muy bien desarrollado desde el punto de vista de este primer informe de avance, y ahora lo que queda es como hacer un doble clic en lo que es el sujeto de investigación y principalmente el objeto de investigación, que sería en este caso las condiciones socioemocionales, variables socioemocionales, gestión emocional, regla emocional, trabajo. Hay una infinidad de elementos que hablan de lo emocional y que yo creo que son súper importantes tanto para tu proyecto también como en el contexto en el cual lo quieres revisar. De hecho, para terminar, nosotros en el marco del proyecto, quizás hace parte también de tu investigación, al igual que el de Connie, estamos trabajando el concepto socioemocional todavía, porque tampoco tenemos claridad absoluta de que vamos a llegar a la idea de la gestión emocional. Así que vamos a trabajar en conjunto en eso. Bueno, yo quería ahí, darle una vuelta dentro de lo mismo que estaba señalando Cristian, porque parece muy interesante. O sea, yo creo que justamente porque hiciste esta revisión que está tan actualizada, es un problema tan vigente, nos permite ahora hacer ese doble clic y profundizar y mirar más críticamente. Sobre cosas, sobre, digamos, una discusión bien concreta, bien específica. Y justamente ahí es donde nos surgió esta pregunta de cuál es la pertinencia de estudiar a los UTP. Y aquí Connie y Leslie, que participaron con nosotros en el proyecto del año pasado de bases curriculares, tal vez puedan... Profe, disculpe, los últimos como 30 segundos se me cortó y no escuché nada. Ya. Disculpe. A ver, lo que yo decía es que como tú hiciste un buen trabajo de revisión de estudios que son vigentes y que son y que a su vez son bien coherentes entre sí en torno al problema que tú vas delimitando, nos permite ahora hacer ese doble clic que decía Cristian, de analizar más profundamente el sujeto que quieres estudiar. Entonces, de preguntarnos qué tan pertinente es estudiar al jefe de UTP o al docente cuando lo que está poniéndose como central es el trabajo con la dimensión socioemocional. Entonces ahí yo decía que en el proyecto que estuvieron el año pasado como facilitadora Connie y Leslie, nosotros pudimos ver la tensión que se da entre docentes y UTP. ¿En qué sentido? Que muchos docentes expresaban de que si bien ellos se sienten motivados por hacer innovaciones, por enfocar de otras maneras el currículo, cuando llegan a la escuela sienten justamente una tensión con los directivos, con los jefes de UTP, que los llevan a una preocupación mucho más administrativa que de analizar y de adecuar y de innovar con el currículo. Entonces, yo me pregunto, cuando los profesores, puede ser que les haga mucho sentido esta incorporación, esta integración de la dimensión socioemocional, vuelvan a trabajar con los estudiantes, ya sea en un modo ERT o en un modo de vuelta a clases, que va a tener el contexto anterior del ERT, tal vez el docente va a tener una perspectiva, pero hasta qué punto va a tener sintonía y apoyo del UTP. Entonces ahí los docentes
puede ser que prevean esa tensión. Entonces ahí puede haber algo interesante para trabajar ahora con los UTP que permita de alguna manera anticiparse a esa tensión o saber si es que cuál va a ser la actitud con que ellos van a incorporar eso a su gestión como UTP. Ahí puede, o sea, son de alguna manera ideas, pero en el fondo es hacer un doble clic a cómo abordar esto entendiendo, y ahí está lo que te señala Cristian, de entender mejor cuál es el rol de la UTP, del UTP, tanto desde un punto de vista normativo, como de las percepciones y de las tensiones que hay con los docentes, que van a ser claramente quienes tengan que trabajar eso directamente con los estudiantes. Pero el UTP va a tener que trabajarlo y apoyar o no al docente. Eso. Cristian. No, estás, el micrófono. No sé si José tiene alguna pregunta particular. Le vamos a hacer, ¿tú le haces llegar el informe? Sí. Yo ya le subí el informe a Eduardo y a Connie. Ah, ya. Yo se los voy a... Claro. Yo nada más agradecer las críticas, me parecen muy pertinentes y gracias por orientarme hacia la mejora de lo que es el objeto y el sujeto de estudio. Precisamente yo tengo que admitir, para mí el tema de la gestión socioemocional y de hecho qué es el UTP en sí son como una caja negra todavía, tengo que leer mucho, meterme para ver bien qué se entiende por ambos elementos, digamos. Así que gracias. Igual, lo otro es que si podíamos conversar alguna vez para ver, porque lo que tenía que ver con elegir al sujeto UTP es más o menos por lo que habíamos conversado una de las últimas sesiones, más que por voluntad propia, digamos. Así que ahí tenemos que tal vez discutir los tres de si es mejor seguir con los UTP, ir con los docentes. Por mí, no hay mucha diferencia, las dos me parecen muy interesantes. Si es algo que no se ha investigado mucho, son dos buenos caminos a seguir. Bien, ahí te vamos a hacer llegar los términos de referencia del proyecto para que tengas un poco la mirada de la fundamentación, podríamos decir, legal, técnica del ministerio, de la relevancia de los cursos asociados a estos personajes, ¿sí? Ahora igual eso va a ser necesariamente acompañable de argumentos de tipo científico, técnico asociado al currículum, pero ahí vamos a ir trabajando en la medida que se vaya desarrollando mayormente tu proyecto y vamos tomando esas decisiones que son por ahora importantes para ir aclarando por dónde buscar la literatura asociada. Yo quisiera quedarme con 5 elementos que creo que pueden sintetizar muy bien, tanto para ustedes que recibieron el feedback como para Leslie, que entiendo que va a avanzar también en lo que hoy día se ha conversado, que parece fundamentales para ir robusteciendo cada uno, en la medida también de la pertinencia de lo que voy a decir, sus proyectos de investigación, ¿sí? Sabemos que gran parte de un proyecto de investigación y su desarrollo se juega en la problematización, ¿sí? De hecho hay una idea que me parece súper discutible, pero yo creo que la suscribo, que el 70% de la investigación se hace parte de un buen problema de investigación. Si yo tengo un buen problema que es claro, preciso, desarrollable, lo más probable es que el otro 30% se desarrolle de buena manera. Si tengo muy bueno ese proyecto, la tesis yo creo que ya parte de una buena base, ¿sí? La respuesta está casi dada por un buen proyecto y una buena pregunta, ¿sí? La pregunta lleva en sí parte de la respuesta, y en la medida que sea mejor la pregunta, seguramente más rápido va a llegar la respuesta. Y en ese sentido yo creo que hay 5 elementos que parece que tenemos que entre todos ir fortaleciendo en esta conversación, en esta discusión. Lo primero tiene que ver con el marco referencial que justifica el problema, ¿sí? Como pudieron observar en las retroalimentaciones, hay algunos que se fundamentan en una revisión sistemática, otros que se fundamentan en la necesidad profesional de desarrollar un proyecto, otros que se fundamentan en la emergencia, en lo contingente, y otros que se fundamentan en el desarrollo de la disciplina. Yo creo que es fundamental robustecer ese argumento central que tiene que ver con desde dónde yo estoy mirando el fenómeno y cómo se integran otros argumentos, ya sea de carácter científico,
práctico o normativo, ¿sí? A veces también uno se ilumina por la reforma, por las leyes, ¿cierto? Y por otros elementos que yo creo que ustedes tienen que ir complementando. No basta una revisión de la literatura científica para fundamentar de buena forma un problema de investigación, aun cuando en lo fundamental también tienen que tener un contexto de uso de esa investigación. Y ahí se hacen pertinentes elementos como en la reforma educativa, uno de los pilares es el desarrollo profesional docente, que se expresa en la ley tanto, que habla de la formación tanto, y de ahí se construye, ¿cierto?, la idea también de la relevancia del actor y de por qué estudiar desde ahí el problema, o también desde la práctica, como bien lo planteamos con el caso de Eduardo. O sea, hay una necesidad evidente de un contexto particular, y ese elemento también es un argumento que pueden ustedes ir incorporando a sus planteamientos, ¿vale? Es decir, un marco referencial que tenga por lo menos 3 líneas argumentativas, ¿sí? Eso yo creo que es algo que tenemos que ir desarrollando juntos. Lo segundo es la novedad científica, ¿sí? Ahí tenemos 2 opciones: o seguimos como una línea particular que cada uno de ustedes va a desarrollar, y creo que aquí se han expresado ejemplos claros de un interés particular por desarrollar una investigación, y otros que se adscriben a líneas de desarrollo que son parte de los grupos de trabajo del magíster. Y ahí tenemos 3 grandes líneas. La línea, ¿cierto?, de investigaciones sobre la enseñanza, la tecnología y la sociedad. Marcelo Pérez, por ejemplo, es uno de los profesores que participa de esa línea. La línea de procesos de enseñanza-aprendizaje con uso de TIC, un gran referente obviamente es el profesor Jaime Sánchez, y la línea de desarrollo profesional con integración de tecnología. Y ahí tenemos el grupo IFODOC, del cual nos hacemos parte con Eduardo, Ricardo y quien habla. También eso es súper importante. La novedad científica puede estar dada por una idea original o porque se adscribe a una línea de investigación que va desarrollando de manera mucho más consistente un trabajo científico. Vean ustedes cómo se articulan en esa novedad científica. Lo tercero, yo diría que ha sido parte de la discusión de hoy día, es la revisión del estado del arte. Y el estado del arte puede significar una mirada de las premisas teóricas de la investigación, una mirada de las metodologías a la base de los equipos de investigación que están trabajando en el tema que usted aborda, cuáles son los principales instrumentos, cuáles son los principales hallazgos, qué concluyen y qué prevén ellos sea la pregunta que sigue. Entonces la revisión sistemática no se agota, como bien lo expresaba José en su trabajo, en una mirada de qué es lo que se está estudiando y por qué, sino que cómo lo hace metodológicamente, cuáles son sus hallazgos y qué elementos de esos estudios me podrían permitir fundamentar de mejor forma mi problema de investigación. Y finalmente, ¿cómo logro desarrollar una integración de los elementos a la base de mi revisión y de mi estudio científico? Ahí yo creo que hace falta en los trabajos de aquí en adelante una mayor articulación de los 3 elementos constitutivos del problema. Me hago parte del objeto de estudio, del contexto de estudio y del sujeto de estudio. Tengo que trabajar fuertemente en esa articulación, porque eso va a ser parte fundamental del problema. Y eso yo creo que es algo que vamos a tener que trabajar en estas siguientes semanas, porque creo que por ahí hay un elemento que tal vez en las clases anteriores no hicimos mayor énfasis y que por lo menos en esta revisión que hemos desarrollado ahora se me hace necesario plantear. Eso. ¿Eduardo? No, totalmente de acuerdo. La articulación es objeto, sujeto, Contexto. contexto. Gracias. Bien, quedamos hasta aquí, ¿les parece? Seguimos la próxima sesión. Vamos a subir material para lo que sería en este caso un inicio de lo que sería el marco referencial. Vamos a hablar de marco teórico, marco conceptual. Vamos a empezar ya un siguiente momento que es armar la comprensión teórica del problema de investigación, asumiendo que ustedes en paralelo tendrían que ir enriqueciendo, ¿cierto?, su revisión, de acuerdo a lo que hoy día hablamos, pero ya empezar a entender un poco el siguiente paso, más allá de que efectivamente podemos seguir deteniéndonos en lo que es el problema, los objetivos, ¿cierto? Pero ya entender, por lo menos a grandes rasgos, cuál es la siguiente fase de este curso.
que ya articular una delimitación del problema con un inicio del esbozo teórico que acompaña ese primer momento. No sé si les parece que avancemos en eso o creen ustedes necesario hacer un retoque a lo que hoy día hemos conversado. Personalmente yo creo que es bueno seguir avanzando e incorporar los comentarios de ahora, cosa de ir avanzando, y si es que algo va quedando como en el tintero, qué sé yo, ir retomándolo, pero así ir creciendo. Perfecto. Ok. A Daniela, José y Héctor ya les mandé la retroalimentación. Sí, gracias, profe. Recibido. Bien, pues nos veremos entonces el próximo jueves si todo resulta bien en nuestras vidas y en nuestro trabajo. Para el Gracias, jueves, profe. para el jueves, ¿qué se espera de nosotros que hagamos? Vamos a empezar a discutir lo que sería el marco teórico. ¿Sí? Seguramente les vamos a proponer algunos lineamientos de acuerdo a sus palabras clave del proyecto, cómo ir a empezar a armar una estructura conceptual que acompañe a la delimitación del problema. ¿Sí? Así que si ustedes tienen algunas cosas, como por ejemplo el caso de Eduardo, cuando hace la discusión sobre el concepto de pensamiento computacional, vamos a tratar de tomar esos como ejemplos para ir viendo cómo seguir ese camino de la discusión de los enfoques en uso, que es algo que debiera estar presente en un buen problema de investigación. ¿Sí? No basta definir el concepto, sino que cuáles son las cosas que descarto para llegar a esa definición. Yo hoy tengo un poco de duda con respecto a eso. No sé bien la diferencia con respecto a lo que teníamos que hacer para esta entrega y el marco teórico. ¿O es eso lo que teníamos que hacer o es una cosa inicial del marco teórico lo que estábamos haciendo? Es que bueno, uno lo que hace en la revisión del estado del arte o la revisión de la literatura es conocer qué se ha investigado. ¿Sí? Y en esa revisión de qué se ha investigado, uno a veces profundiza en las premisas teóricas o marcos teóricos que asumen los investigadores a la luz de la revisión que hago de esos estudios. ¿Sí? Y eso, claro, uno lo puede decir, ya, yo revisé este estudio y hay una premisa teórica referida al juego, a la gamificación, al el pensamiento computacional, a la gestión socioemocional. Pero para un proyecto de investigación, no basta con decir, ya, esta es la posición teórica que yo voy a asumir, sino que uno debe también incluir en la argumentación otros enfoques en uso, ¿sí? Ponerlos a disposición del lector y decir, de estos tres enfoques yo tomo este por estas características y porque de esa manera me permite comprender de mejor forma el problema de investigación. Entonces lo que hemos hecho hasta ahora es como una primera investigación de lo que se ha estudiado sobre el tema. Ahora vamos a tratar de avanzar en una segunda etapa, que es decir, cómo se está entendiendo ese tema. ¿Sí? Y eso es la etapa que viene ahora. Se supone que ya ustedes la primera la tienen medianamente desarrollada, con los grados que vimos hoy día. ¿Sí? Entonces, como bien dice Connie, vamos a ir en paralelo. Ustedes van a seguir fortaleciendo qué se ha estudiado sobre el tema y vamos a ir avanzando en cómo podemos ir entendiendo los temas que ustedes van a desarrollar. Ya desde el punto de vista del marco referencial, que incluye elementos teóricos, conceptuales y también contextuales. ¿Mm? No sé si me explico. Daniela, ¿te queda más claro? Sí, algo más. Algo más. A ver, se me ocurre una Sí. analogía. Eso, muy bien, profesor. Que, no sé, tal vez todos alguna vez han acampado en algún lugar, qué sé yo, en un lago del sur o algo así, donde no hay electricidad, ¿ya? Y uno de repente en la noche tiene que salir a buscar algo, ir a otra carpa, volver a, no sé, tal vez al auto donde hay algo, y uno sale con una linterna, ¿ya? Pero está todo muy oscuro. Entonces uno de repente escucha ruidos, ¿ya? Escucha ruidos que no sé, de personas, animales, qué sé yo, está. Entonces uno va con la linterna, pero la linterna no puede cubrir todo, ¿ya?
y uno todavía no conoce el terreno. Entonces uno con la linterna alumbra, va alumbrando de apartes, ¿ya? Y ve de repente ve unos ojos, ¿ya? O de repente ve un bulto que se parece a algo. Pero uno puede ir solo focalizándose de aparte, de a secciones. Entonces, con la linterna, en este recorrido que uno está buscando algo y ir construyendo una tesis, es un poco como salir a pasear a un terreno que uno no domina, ¿ya? Entonces uno está explorando. Entonces, esta fue como un primer recorrido donde uno movió la linterna por todos lados y se hizo una cierta imagen. Suponiendo de que ahora tienes un bulto específico que te interesa, lo que está diciendo un poco el profesor es que de todos los elementos que vas a tener que construir para sustentar tu tesis, uno es una parte teórica, es decir, vas a tener, hiciste una revisión general, viste cosas prácticas, viste investigaciones, relevaste algunas teorías, bueno, ahora tienes que detenerte en algunos aspectos, ahora en los aspectos teóricos y poder construir la teoría a la cual te vas a inscribir, pero como hemos dicho, no basta con decir esto es, ¿por qué no es esto otro también? ¿Ya? Entonces vas a tener que ahora detenerte un rato en aspectos teóricos y construir eso con más detalle. Después, ya más adelante vas a ir con la linterna a otra parte y vas a ver las partes metodológicas, vas a ver qué otras investigaciones se han hecho hasta ahora, qué es lo que se ha investigado, qué es lo que no se ha investigado, cuál es el contexto que te interesa. ¿Ya? No sé si sirvió un poquito esa analogía. Sí, profe, sirvió harto. Eso, muy bien. Ese es un maestro, ¿eh? Con analogía. ¿Qué más quiere? Bien, pues seguiremos entonces la próxima semana. Igual lleguen, seguramente vamos a subir algún documento sobre cómo empezar a elaborar un marco teórico referencial para que también lleguen con algunas lecturas. Igual ustedes autónomamente, como dijimos en la primera clase, pueden empezar a bucear, ¿cierto? Hay muchos manuales de investigación, que algunos de ellos muy buenos respecto de cómo empezar a aclarar el panorama de una investigación a través de las ideas que se hacen parte del marco teórico, conceptual o referencial, que son 3 distinciones que la próxima semana vamos a trabajar en conjunto. Ya. Ok. Profe, una cosa. Sí, José. Profe, disculpen. Sí, yo sé que deben estar extremadamente ocupados, pero si pueden conversar conmigo alguna vez pronto para orientarme más, te los agradecería. Sí, pues si quieres se queda un ratito y nos quedamos con él unos 15 minutos. Coordinemos ahora. Ya. Bueno, gracias. Saludos al resto. Gracias. Ya, bueno, Chao, que estén muy bien, muchas gracias. Chao, gracias. Más rato subo mañana o mañana en la mañana, o más rato subo ya la grabación, porque este tipo de discusiones yo creo que son muy importantes después revisarla. Ya, ok.